A ver, a reserva de que me aceptes una invitación aquí en el estudio y hablemos más largo, tengo un par de preguntas que hacerte. Estos embates del presidente cada mañana, hoy de nuevo volvió a decir que resuelven rapidito algo, ¿no? Pero que se tardan mucho tiempo en resolver cosas también muy importantes. ¿Cómo afectan a la Corte? ¿Cómo los afectan a ustedes, los ministros? Yo creo que, si me preguntaras a mí, yo creo que la afectación mayor sería en que alguna parte de la sociedad pues perciba que efectivamente la Corte no está haciendo bien su trabajo. Porque en la mayoría de nosotros, en todo caso, tenemos que hacer abstracción de cualquier, digamos, comentario. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados o inéditos en todo caso, ¿no? Situaciones que no se daban en otras administraciones, y lo que nosotros, insisto, mayoritariamente hemos hecho, es decir, pues tenemos que seguir adelante y hacer nuestro trabajo, porque si empezamos a pensar, digamos, políticamente, o el decir, es que me van a criticar o me van a pegar o me van a alabar inclusive, en ese momento pues dejamos de hacer nuestra labor como ministros. Entonces, aun cuando parezca difícil, tú tienes que concentrarte en decir, a ver, esta es mi labor. ¿Qué va a ocasionar? Pues sí, pues igual me van a, no sé, o sea, va a ser una bomba y va a ocasionar polémica, pero si dejas de hacer tu labor con esas consideraciones, entonces pues estás dejando de ser una buena ministra o un buen ministro, o cumpliendo tu labor. Mi preocupación, contestando directamente a tu pregunta, es que como la Corte no puede estar, Adela, en todos los medios y no puede estar todos los días hablando, bueno, hemos considerado que no es lo correcto, pues que alguna parte o una parte importante de la población efectivamente tenga dudas o empiece a tener dudas o confirme sus dudas, como lo quieras ver, de que efectivamente se está actuando mal. Esa es mi inquietud fundamental. Pues, ministro, te agradezco mucho y nos ponemos de acuerdo para que vengas a Claro, una entrevista más con larga. todo Por lo gusto, con pronto, todo muchas gusto. gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Adela. Muchas gracias y buen día. En la última semana de las giras de las corcholatas, el senador con licencia de Morena, amigo mío además, Ricardo Monreal, estuvo en Acapulco, Guerrero, y ahí dijo, ¿ya se fue? Y ahí dijo que pase, que no confía en que no habrá manipulación en las encuestas que van a definir al futuro candidato presidencial de Morena. Y está aquí mi querido amigo Ricardo Monreal. ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Te ves muy bien. Tú también. Ves muy bien. Tú también. Estaba escuchando la última entrevista del ministro de la Corte. ¿Cómo viste la resolución? Mira, yo decía que pues tú te dejaron solo, ¿no? Cuando propusiste yo insistí, que ya se nombrara. pero déjame decirte, yo insistí porque yo creo que debía complementar-se. Más el órgano, acá, que te me acerques, el órgano, no con mucho gusto, miedo. poco a poco me voy acercando a ti. Ven porque es mi amigo. Oye, pero déjame decirte, yo soy de la idea de que desde hace tiempo se hubiera integrado el órgano autónomo completo. Sin embargo, hoy yo difiero de lo que hizo la Corte, porque simplemente anuló una ley y usurpó un poder. La Corte está incurriendo en una usurpación de funciones del poder legislativo. Ellos tienen medios de apremio para poder insistir en que se cubra la omisión del Senado, pero no sustituirlo. Y lo que la Corte hizo fue sustituir al Senado y decidir como poder legislativo, y eso es indebido y es una invasión de poderes aquí y en cualquier mundo
que tenga este sistema de división de poderes, teoría de Montesquieu desde el siglo XIX. Yo creo que se excedió la Corte, a pesar de que yo insistí en que se integrara. ¿Por qué? Y que el Poder Legislativo lo hiciera, pero a mí me parece que la Corte sí está en mal momento, muy mal momento. Yo soy de los críticos sensatos, serios, con racionalidad jurídica, de que sí están excediéndose. Y esta confrontación torpe de todos los días enfrentarse al presidente, me parece muy indebido, muy malo, porque hace un día, ayer mismo, había un proyecto del ministro Aguilar, un proyecto de ley un proyecto de resolución, perdón, con motivo de la no ratificación de una magistrada, fíjate bien, con motivo de que el presidente no ratificó o envió por escrito la ratificación al Senado de una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ese hecho, estaba planteando el ministro de la Corte la separación del cargo del presidente de la República, y no solo la separación, Adela, su consignación. Entonces dices tú, es un exceso y se observa un ánimo de revancha de la Corte contra el presidente. Resuelves en 3 días esto y tardas un año para resolver un tema que le interesa a los mexicanos, que es el pago de impuestos de las empresas. Eso no lo resuelves y eso lo mantienes congelado. Tiene razón el presidente en sentirse agraviado por los actos de la Corte. ¿Y no consideras que también es una confrontación torpe del presidente? No, yo no considero eso. Creo que todos los días, desde hace mucho tiempo. Porque dan elementos de juicio. A mí, por ejemplo, yo prefiero los ministros de la Corte y el presidente de la Corte en una actitud discreta. Los verdaderos presidentes, los verdaderos ministros, no hacen de los medios de comunicación un debate. Si hubiera sido otro ministro en otro tiempo, no daría entrevistas para ufanarse de su resolución. El ministro cumple su función con sigilo y con inteligencia y dice: yo ya resolví, no tengo nada que expresar fuera de mi función como juzgador. Pero ahora les encanta ser protagonistas y les encanta deliberar y resolver contra el presidente, que no es contra el presidente, es contra los intereses del país. Y por eso yo creo que usurparon funciones, se colocaron en superpoder por encima del legislativo y ahora por encima del ejecutivo, y se están erigiendo en un suprapoder que viola y vulnera el principio de la división de poderes que nuestra república observa. Yo soy maestro de Derecho Constitucional y puedo debatir con él y puedo debatir con la Corte, que están usurpando funciones, a pesar de que yo insistí que el Senado cumpliera su responsabilidad de nombrar. Para terminar y cerrar con este tema, tú hablas muy bien de la ministra Piña, la ministra presidenta Piña, y de su desempeño, ¿no? También como no me meto, presidente. simplemente la respeto, ni la elogio, ni me excedo. Como maestro de Derecho, yo prefiero no meterme, que sería eso la función del ministro y el juzgador, no meterse a los medios, no politizar, no mediatizar sus resoluciones, sino mantener un perfil discreto, que con él coincido. Y con la ministra Piña nunca la he atacado, nunca la he descalificado, simplemente le tengo respeto como titular de un poder. Ya. Y finalmente te decía, para cerrar este tema y que hablemos de lo que también nos gusta mucho, ¿no está obligado el Senado? ¿No está incurriendo en falta? Sí, yo digo que está obligado a acatar la ley y está obligado a agotar el procedimiento de nombramiento, pero eso no le da derecho a la Corte de hacerlo a un lado, usurpar las funciones y sustituir al Poder Legislativo. Eso no, porque entonces estamos colocándonos frente a un supremo poder conservador.
tú lo recordarás. En 1836 había los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Era la Constitución centralista de 1836, conservadora profundamente. Y se crea un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador. Y el Supremo Poder Conservador revisaba los actos de los tres, los invalidaba y los anulaba sus actos. Eso es lo que es la Corte ahora, el Supremo Poder Conservador, que revisa los actos de los otros dos poderes, anula e invalida sus funciones y los sustituye. Es una gran discusión. Podrán o no estar de acuerdo conmigo, pero es parte de lo que... A mí me parece que es una gran noticia que el INAI esté operando, ¿no? Porque es de suma importancia. Mira, es un tema también muy importante para todos los mexicanos. Al contrario. Te entiendo lo que dices. Yo insistí en que se integrara 2 ocasiones, incluso lo nombramos, pero el presidente hizo observaciones a los 2 primeros nombramientos y quedaron sin efectos. Pero nosotros logramos la mayoría calificada en un primer momento con 2, Yadira y Rafael Luna, y el presidente objetó los 2 nombramientos. Pero había uno otro. 2, y los 2 habían pasado por mayoría calificada. Y hubo un tercero. Exacto. Entonces son 3 ahora los que están sin asiento. Y lo que ahora hizo la Corte a mí no me alegra, me preocupa que se erija en un supremo poder conservador. Está interesante la discusión. Podemos discutirlo históricamente, jurídicamente, constitucionalmente. Se está excediendo la Corte, sin duda. Está sustituyendo al poder legislativo. Y yo como legislador no puedo admitir que la Corte se convierta en un supremo poder conservador que me revise, me enmiende y me sustituya como poder. Eso es gravísimo para cualquier república. No es cierto lo que él dice, que son la teoría de los pesos y los contrapesos. No, es simplemente la sustitución de un poder y abrogarse una función que no le corresponde a la Corte. Ya tengo tu declaración, Monreal. Suban ese byte, por favor. Es que no lo hubiera Vamos dicho. A cantar mejor. Poco a poco. ¿Cuál quieres? ¿No lo hubieras dicho si no hubiera tenido esta entrevista? Más, si ni lo traía a coalición, ni lo traía en mi mente. O sea, sí me molestó un poco, pero fui recatado. Yo ya no soy legislador, eso le corresponde a los legisladores hacerlo. Y al escucharlo me da mucha preocupación verlo con desplantes y decir que ellos son los grandes jugadores y que van por el bien común. Pues eso no es cierto. Ojalá y rechazaran sus 40 privilegios que tienen, cuando menos, sus altos salarios, bueno, sus prestaciones. A los senadores no les va mal tampoco. No, pero no es igual. Yo te puedo decir, yo solo ganaba 105,000 pesos. Ellos ganan, ¿para qué te digo? Con todo el cúmulo de privilegios que tienen, lo que deberían de hacer es renunciar a esos privilegios y convertirse en ciudadanos, claro, con un salario normal, pero no tienen, verdaderamente es un despropósito que revisen su cúmulo de privilegios, que es una ofensa a la sociedad. Se colocan en una casta dorada, privilegiada, que nadie los toca y que tú los escuchas sacrosantos como dijeras, mira, este hombre qué sabio, qué inteligente. Para mí no representan más que una casta que ahora están sustituyendo al poder legislativo y que lamentablemente les aplauden por cometer estos excesos como poder. Yo y sí colocarse. aplaudí. No, la por verdad, eso, por eso, pero qué bueno es que que va a funcionar. pero por eso te el recuerdo INAI. la historia. Yo lo que hubiera hecho es como poder legislativo decir, la Corte, a ver, otro medio de apremio. Te pido que el 1 de septiembre, te solicito en resolución, que el 1 de septiembre, que faltan 8 días o menos, el primer tema que se trate en la Cámara sea el nombramiento de los comisionados. Es una medida de apremio. Entonces, ¿Que tienen que acatar? Sí, o sea, lo pueden hacer resolver. Estás en omisión, Poder Legislativo. Estás en omisión, Senado. Te he dicho 2 o 3 ocasiones que estás en omisión. Te reitero, te conmino a que el 1 de septiembre trates el asunto a la brevedad. Conminar es conminar. ¿Puede ordenar? Puede ordenar. Puede ordenar. Muy bien. Pero bueno, es un exceso. Vamos pues. a hablar de lo mal que sales en las encuestas, Pero a ver, ¿cómo no voy a salir mal? Sí, a ver, ¿qué? A ver, venga.